Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al curso de cálculo multivariado. Es importante mencionar que el texto que vamos a estar trabajando, el texto guía, va a ser el libro de Anton Vivens. Sin embargo, pues de acuerdo a las temáticas que vayamos trabajando, podemos estar complementando con otros libros si es necesario. Arrancamos con el capítulo 12, donde se trabaja lo correspondiente a las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales, funciones con valor vectorial, que digamos en este arranque el interés para nosotros va a ser, uno, entender que como función sigue correspondiendo a una eh, regla donde a los elementos del dominio, a cada elemento del dominio, le asignamos un elemento en el codominio que puede ser R2 o R3 y que para este caso pues son vectores. Lo que asignamos a cada elemento del dominio es un vector, sea de R2, graficado en R2 o en R3. El concepto de función, de manera sencilla, sigue siendo una regla, como lo mencionaba. El interés de nosotros va a ser, dada una función vectorial o con valor vectorial, eh, comprender y establecer cuál va a ser su dominio para poder luego representar la función gráficamente. Cuando hablamos de funciones de valor vectorial que van a generar vectores en R2, su escritura va a ser R de t es igual a componente X de t y componente Y de t, la cual se puede escribir también como X de t coordenada Y más Y de t en las coordenadas J. Simplemente son escrituras equivalentes. Esto cuando la función vectorial me va a generar gráficas en R2, vectores de R2. Si estamos hablando ya de que la función vectorial me va a generar vectores en R3, su escritura sería X de t, Y de t, Z de t, que tendría en la dinámica de las componentes IJK sería X de TI más Y de TJ más Z de TK. Cada una de las componentes, sea en R2 X de T, Y de T o en R3 X de T, Y de T, Z de T, se denominan ecuaciones paramétricas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a revisar el dominio de estas funciones vectoriales, lo que debemos es establecer cuál es el dominio de cada una de las ecuaciones paramétricas y luego intersectarlos. La intersección de los dominios de las ecuaciones paramétricas me van a dar el dominio de mi función vectorial. Entonces, como decía, simplemente vamos a intersectar el dominio de las ecuaciones que tenemos en cada componente, que en últimas, si las miramos, pues son funciones. Si cogemos cada una, será una función. Entonces, intersectarlas me da el dominio de mi función vectorial. Revisemos esto a través ya de ejemplos. Vamos a trabajar una función vectorial, me va a generar vectores en R2, cuyas componentes son raíz de 4 menos t y t sobre logaritmo natural de t menos 3. Esa función vectorial la escribimos usando las coordenadas y j, que daría raíz de 4 menos t y más t sobre t, logaritmo de t menos 3 en la coordenada j. Es decir, la paramétrica x de t es 4, es raíz de
4 menos t. Y si de una vez revisamos, analizamos el dominio de esta paramétrica, debemos tener en cuenta que al ser una raíz cuadrada, lo que nosotros debemos garantizar es que dentro del radical no se tengan valores negativos. En este caso, como no está esta función radical, no está en el denominador de ninguna expresión racional, no hay problema de que de cero. Simplemente no debemos permitir que dentro del radical hayan valores negativos. Entonces eso simplemente corresponde a colocar la condición que 4 menos t sea mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y la solución de esta desigualdad da simplemente que los t deben ser menores o iguales que 4. Ahí tenemos el dominio de la paramétrica x de t. Ahora, con la paramétrica y de t, que es una expresión racional, pues en el numerador no hay ninguna dificultad. Los valores que puede tomar son cualquiera de los reales. Y en el denominador es donde debemos tener en cuenta, por un lado, no puede darnos 0 el denominador. Y por otro lado, el argumento de la función logaritmo, lo que va dentro del logaritmo, no puede ser ni 0 ni negativo. Es decir, debemos garantizar que t-3 sea mayor estricto que 0, para que no me dé 0 ni negativo. Entonces tendríamos que se debe poner la condición t-3 tiene que ser mayor estricto que 0, porque el logaritmo natural no está definido ni para 0 ni para valores negativos. Y ahora, en la otra condición, que toda la expresión no me vaya a dar 0, debemos recordar que el logaritmo natural se anula, o sea, da 0 en un punto, y es cuando su valor en el cual se calcula es 1. Es decir, que sencillamente necesitamos que t-3 nunca vaya a dar 1. ¿Cuándo da 1 eso? Cuando t vale 4. O sea que debo condicionar que t también, aparte de cumplir la condición de ser de que t-3, toda esta condición sea mayor que 0, el t no puede ser, es decir, tiene que ser diferente de 4. Y ahí tendríamos el dominio para y de t, que se escribiría de esta forma: t debe ser mayor que 3 y a su vez t debe ser diferente de 4. Esta sería una escritura de los dominios de cada una de las paramétricas. Ahora, como necesitamos establecerlo en detalle, el de la función vectorial r de t, entonces lo que vamos a hacer es mirar los intervalos correspondientes, graficarlos para mayor claridad e intersectarlos. Entonces, para la paramétrica x de t, entonces nos queda que el dominio es el intervalo de menos infinito hasta 4 tomando el 4. Y el dominio de la paramétrica y de t va a ser el intervalo desde 3 sin tomar el 3 hasta infinito, pero quitando el punto 4. Grafiquémoslo en la recta numérica. Entonces, por lo menos el de dominio de x de t, que es desde menos infinito hasta 4, tendría esta representación: una cola a izquierda, cerrada aquí en el punto 4, y la otra, que el otro dominio es desde 3 hacia infinito sin tomar el 3 y tampoco tomando el valor del punto 4. Entonces aquí quedaría la representación desde 3 sin tomarlo hasta infinito y quitándole también el punto 4.
Listo. La intersección de esos dos intervalos, de estos dos intervalos, ¿qué me genera? Entonces se intersectan en esta región y debemos tener en cuenta que no se toma ni el 3 ni tampoco se va a tomar el 4 en la intersección. Me queda un intervalo abierto en 3, abierto en 4. Lo escribiríamos como dominio de R de t es igual a todos los reales que están entre 3 y 4 sin tomar el 3, sin tomar el 4. Eso es un intervalo abierto en 3 y abierto en 4. Y ese sería el dominio de la función vectorial entregada. Bueno, revisemos uno más. Este ya corresponde a una función vectorial que me va a generar gráficas, me va a generar vectores en R3. Las componentes son 1 sobre e a la t menos 1, raíz de 1 menos t cuadrado y t sobre t más 1. Lo podemos escribir usando las coordenadas i, j, k, quedaría 1 sobre e a la t menos 1 en i más la raíz de 1 menos t cuadrado en j más t sobre t más 1 en la componente k. Revisando el dominio de cada una de las paramétricas, entonces tenemos, esto es x de t, entonces x de t es igual a 1 sobre e a la t menos 1. Es una función que tiene una forma racional, ¿sí? Esta paramétrica es de tipo racional. Debemos garantizar que en el denominador no me vaya a dar 0, es lo que nos interesa, que en el denominador no vaya a dar 0. Es decir, nosotros diríamos simplemente que e a la t menos 1 necesitamos que sea diferente de 0. Necesitamos que sea diferente de 0. Resolver eso no tiene problema, o simplemente con una revisión de qué es lo que se tiene podemos concluir que t debe ser diferente de 0. Entonces el dominio de la paramétrica x de t va a ser cualquier real diferente de 0. Ahora, para la paramétrica y de t, donde tenemos la raíz de 1 menos t cuadrado, recordemos que en este tipo de funciones que son de raíz cuadrada, lo que necesitamos es que dentro del radical no se vaya a tener números negativos. Es decir, uno diría o condiciona que 1 menos t al cuadrado tiene que ser mayor estricto. Puede ser 0, entonces por eso simplemente mayor estricto que 0. Tener 1 menos t cuadrado mayor estricto que 0 se resuelve de manera sencilla. Tampoco no detallo los pasos, pero no hay problema para concluir que esto me da un intervalo que va desde menos 1 tomando el menos 1 hasta 1 también tomando el 1. Y ya pasamos a revisar para la paramétrica z de t, que es también de tipo racional. En el numerador no tenemos ningún problema, la t se puede reemplazar por cualquier real, y en el denominador simplemente necesitamos que t más 1, nuevamente esto sea diferente de 0, no podemos dejar ceros en el denominador, y esta sí tiene una solución más sencilla que corresponde a que t sea diferente de menos 1. Una vez ya conseguidos los dominios, puede ser en esta escritura, ahora los vamos a escribir en formas de intervalo en la recta numérica y buscamos su intersección. Entonces para la paramétrica x de t nos quedó que el dominio corresponde a todos los reales quitándole simplemente el 0. Para y de t su dominio va a un intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1, y el dominio de la z de t es todos los reales
quitándole el menos 1. Graficamos en la recta numérica, entonces el de x de t se extiende desde 0 a la izquierda y se extiende también a la derecha sin tomar el 0. Ahora miremos el de z de t, que también tiene un comportamiento similar, se extiende a la izquierda del menos 1 y a la derecha del menos 1 sin tomar el menos 1, y el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. La intersección de esos tres nos genera, por un lado, va desde menos 1 sin tomar el menos 1 hasta el 0 sin tomarlo, y de ahí hasta el 1, pero el 1 sí se toma. Entonces vamos a tener que la intersección de esos tres intervalos es esta, que la podemos escribir como desde menos 1, los t deben ir desde menos 1 hasta 0, sin tomar el menos 1, sin tomar el 0, o también sirven los que van desde 0 hasta 1 sin tomar el 0 y tomando al 1. Más en detalle se genera la unión de dos intervalos. El intervalo que va desde menos 1 hasta 0 es un intervalo abierto, unido al intervalo que va desde 0 sin tomarlo hasta el 1 tomándolo, un semiabierto a izquierda. Ese sería el dominio de la función vectorial entregada. Bueno, dijimos que una vez se han revisado dominios de funciones vectoriales, el interés es poder representar las gráficas de estas funciones vectoriales, sean en R2 o en R3. La cuestión aquí de importancia es que no es sencillo establecer estos comportamientos, las superficies que genera o el tipo de función que genera, no es fácil hacerlo a mano. Entonces, para mayor exactitud nos debemos apoyar en algunos programas, como podrían ser Desmos, que son programas que se pueden trabajar tanto en celular como en computador, o GeoGebra, que es tal vez más conocido, o otro que es un poco de mayor, es más riguroso, y podríamos trabajar diferentes tipos de gráficas y presenta regiones bien establecidas, y se pueden entre los tres programas u otros que hay, no son los únicos, yo menciono de pronto algunos de los que se están trabajando más en la actualidad, se pueden graficar en diferentes y compararlas, tal vez se obtienen aparentemente se obtienen gráficas diferentes, pero esto tiene que ver con la respectiva configuración de la región que queremos que nos muestre, de la vista que se quiere entregar, porque sobre todo en las que se generan en R3, pues uno en la mayoría de programas puede rotarlas, puede cambiarles de vista, y esto podría parecer que si se comparan en gráficas entre un programa y otro, podría parecer que son diferentes, pero siempre y cuando se hayan usado adecuadamente, las gráficas tienen que ser las mismas. Hay que revisar es simplemente la forma de introducir los datos y de configurar las regiones a graficar y demás. Bueno, yo voy a presentar algunas hechas en MATLAB, de las que de hecho en el libro, en el texto, se han mencionado, que se obtienen. Obviamente hay que revisar otras que son de interés. Bueno, una de las que presentan en el texto tiene que ver con una función vectorial que genera la gráfica vectores en R2. Es 2 coseno de t más coseno de 2t, primera componente, y la otra es 2 seno de t menos seno de 2t. Si la escribimos en las coordenadas i, j, quedaría 2 coseno de t más coseno de 2t en i, y 2 seno de t menos seno de 2t en j. Es claro que tenemos que la paramétrica
x de t es 2 coseno de t más coseno de 2t, y la paramétrica y de t es 2 seno de t menos seno de 2t. Introducir esto en cualquiera de los programas debe generar, como digo, la misma gráfica, o simplemente es cuestión de cuadrarle la región de trabajo y demás, y se debe obtener la conocida tricuspoide que tiene esta gráfica y que en el libro se mencionó. Y ya la cuestión de detalle en cuanto a cómo se hace, habría que revisar. Yo voy a hacer posteriormente algunas aclaraciones de cómo se hacen estas gráficas, por lo menos en MATLAB, que es el que he venido tratando de trabajar últimamente. Esta es una gráfica que se puede obtener. Eh, Miremos ahora otra que también se menciona en el libro. Ya es de R3 y sus componentes son seno de t, coseno de t y t. Estas son las tres componentes. La podemos escribir especificando las coordenadas que van en IJK. Tenemos seno de TI más coseno de TJ más TK, donde las paramétricas pues son evidentes. X de t es seno de t, y de t es coseno de t y z de t es t. ¿Qué gráfica nos genera? Es otra de las gráficas tradicionales que también aparece en el libro. Se denomina una hélice circular recta, y lo que uno podría ir y, entre comillas, cacharrear es que al variar acá, que por ejemplo trabajemos seno de 2t, coseno de 2t, o ambos t medios, o el uno cambiándolo, el otro no, se cambian aquí las estructuras de las espirales que se van obteniendo. Y lo otro es, de acuerdo a cuando se están metiendo allá los datos, uno configura si quiere que los valores que se trabajen, es decir, el dominio, lo trabajemos desde menos pi hasta pi, o una región más grande de menos 2pi hasta 2pi. Bueno, son cuestiones simplemente allá de programación. Y lo que estaría variando, por lo menos si se hace para esta misma, lo que estaría variando serían aquí las cantidades de espirales que nos va a estar mostrando, teniendo en cuenta pues que eh, este tipo de gráfica se obtiene simplemente porque estamos trabajando estas funciones que son periódicas. Bueno, también mencionaron en el libro una parte que hace referencia a los toros Canao, que simplemente corresponden a una particularidad de los toros que se conocen, la dona como tal. La dona no la estoy presentando, voy a presentar un par de toros Canao que son simplemente nudos de toro. Se generan en R3 y vienen de ecuaciones paramétricas en general de este estilo: a más b coseno de qt, todo multiplicado por coseno de pt, donde a, b, q y t pues son los valores que estaríamos modificando para obtener diferentes tipos de toros Canao. Y de t es a más b coseno de qt, todo por seno de pt, y la z de t es simplemente b por seno de qt. Estas serían las ecuaciones paramétricas generales para cualquier toro Canao, y uno tendría que modificar simplemente los valores de a, b, q y p, donde el valor a y b nos están generando radios de los toros, y en los otros tiene que ver con la cantidad de nudos que se pueden generar. Bueno, es interesante empezar a graficar diferentes tipos de toros y ver cómo se modifican sus gráficas. Bueno, uno de los que obtenemos y se parece a uno de los que presentan en el libro es digamos, simplemente se han cambiado algunos valores.
no tengo aquí el detalle de cuál fue la que grafiqué, simplemente es mostrar el tipo, algunos tipos de gráficas que se generan. Y este otro también es un toro que se ha generado, los dos en MATLAB. Bueno, hasta aquí digamos esta revisión de esa primera parte, sección inicial del libro de Anton Vivens. Eh, yo había dicho que quedaba pendiente para que ustedes revisen la parte final que corresponde a la forma vectorial de un segmento de línea. Eso está expuesto en la página 845. Entonces, para que lo revisen, para que lo trabajen, y nos veríamos en una próxima sesión, en un próximo encuentro. Un feliz día a todos. Cualquier inquietud, cualquier aclaración que se requiere, pues estamos en contacto.